vemos primeramente que Jesús definitivamente resucitó. En Juan capítulo 11, versículo 25, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús dice: yo soy esa resurrección. Jesús dice: yo soy esa vida. Él es no solamente el autor de la vida, Él es la vida misma. Él es la resurrección misma. Apocalipsis 1:18 dice: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cuando el pastor Roberto describía cómo es que Jesús muere y cautiva la cautividad y mata a la muerte, Él está tomando la autoridad de Satanás, está tomando la autoridad de la muerte, y Él es el que vive por los siglos de los siglos. Ahora bien, si nosotros nos fijamos un poco en el punto 2, en Hechos 17, versículo 3 dice: declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Aquí Pablo está explicándole a toda la iglesia o a toda la sinagoga de Tesalónica cómo era necesario que el Cristo no solamente tenía que padecer y morir, tenía que resucitar también según las Escrituras. Era necesario que el Cristo no quedase en la muerte, sino que Él tenía que resucitar. Hebreos 2:14 lo mencionamos anteriormente. Él tenía que resucitar. ¿Por qué? ¿Qué es la resurrección como tal? Resucitar es vencer la muerte. Resucitar es quitar ese poderío de la muerte. ¿Y quién es ese dueño de la muerte? ¿Quién es aquel que tiene la potestad de la muerte? La Biblia nos dice que es Satanás, Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. A través de su resurrección, ¿qué es lo que Él hace? Él confirma que Él ha quitado toda esa autoridad al diablo. Hebreos capítulo 7, versículo 16 a 17 dice: no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Con su resurrección, Jesús está comprobando que su ley no es una ley física, no es una ley de Leví que que limita a los sacerdotes a una vida que es terrenal, sino con su resurrección Él está demostrando que Él es según la orden de Melquisedec. El rey de Salem, que no tenía ni padre, ni madre, ni genealogía, este rey de Salem, este sumo sacerdote que existía antes del sacerdocio levítico, es sobre esa sombra, sobre esa descendencia que viene Jesús. En otras palabras, cuando Él resucita, Él está comprobando realmente Él es según este orden de Melquisedec, no según un orden humano. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 17 al 19, dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. La Biblia nos está diciendo aquí: por eso, si el Cristo no resucitó, ¿qué significa? Primeramente significa que Él no cumplió las más de 300 profecías. Por lo tanto, no es el Cristo. Aunque haya hecho tantas cosas, aunque haya mostrado tantas señales y milagros, y aunque haya padecido en una cruz y haya cumplido todo lo demás, si Él no cumple a cabalidad todas las profecías que Dios está dejando con la intención de mostrarnos, miren, así va a ser el Cristo. El Cristo va a cumplir todo esto. Si Él no cumple una de ellas, entonces Él no sería el Cristo. Sin embargo, por medio de su resurrección, Él está comprobando no solamente que Él hizo todas esas cosas, sino que hasta el final, a cabalidad, Él ha cumplido la obra del Cristo. Es decir, Dios está comprobando, primeramente está vindicando a Jesús, porque es que si Jesús fue obediente hasta el final, Dios no lo puede recompensar con la muerte. Habíamos dicho que Dios es un Dios de justicia. Por lo tanto, Dios no puede recompensar con la muerte a alguien que ha obedecido hasta el final, hasta una muerte de cruz. Dios está vindicando a Jesús por una parte, pero por otra, para nosotros nos está comprobando la fidelidad de la palabra que Jesús es el Mesías. Nos está comprobando qué más pruebas necesitan. Él es el Mesías, Él es el cumplimiento de todas las Escrituras, y si Él es el cumplimiento de todas las Escrituras, quiere decir que la obra de Cristo también fue consumada de una forma perfecta. Por eso es que Pablo está diciendo, miren, si Cristo no resucitó, porque hay algunos de ustedes que dicen que la resurrección no existe, pero si Cristo no resucitó, perdónenme, por eso su fe es vana.
Por eso él decía, es que si ustedes no creen en la resurrección, ¿cómo van a creer en el Cristo? Por eso nos es importante creer verdaderamente en el cumplimiento de esta cruz y de esta resurrección. Pero no solamente termina aquí, sino que para aquellos que creen en Jesús como el Cristo, hay bendiciones dadas junto con esta resurrección. Hechos 17, versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Como estábamos describiendo antes, es que aquel que ha sido designado por Dios, ese Mesías, es aquel que a través de su resurrección de los muertos está comprobando a todos su señorío, está comprobando a todos que Él es el Mesías. Romanos capítulo 8, versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Quiere decir que si pertenecemos a ese Cristo, nosotros no terminamos en muerte. Si pertenecemos a ese Cristo, si creemos que Jesús es el Cristo, también seremos vivificados. No solamente ese último día, sino que ahora ese Cristo que mora en nosotros nos vivifica de ese estado de muerte espiritual en el que morábamos anteriormente. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo en los muertos. Ahora que somos de Cristo Jesús, ahora que pertenecemos a Él, participamos de una esperanza viva. ¿Y cuál es esa esperanza viva? El retorno del Señor. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 21. Y mediante el cual creéis en Dios, que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Así que resumiendo estos dos puntos, la cruz y la resurrección son de suma importancia. ¿Por qué? Porque aquí se cumple la obra del Mesías. En la cruz y la resurrección el pecado es vencido. En la cruz y la resurrección Satanás es vencido. En la cruz y la resurrección nuestra separación con Dios se resuelve y se comprueba en esa cruz y resurrección que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo, y que si creemos en esa verdad, todas esas promesas de Dios, todas esas profecías de Dios resultan ciertas en Él. Por eso es que la cruz y la resurrección son una prueba tan importante de que Jesús es el Cristo.